En Noticias 3.0 el entrevistado de hoy es un empresario, pero además de ser un empresario es un dirigente empresarial. Les quiero presentar a Ariel Aguilar, vicepresidente de Segera. Encantado, Ariel, de tu visita a Noticias 3.0. Julio, muchísimas gracias por el espacio a los sectores pymes. ¿Qué es Segera? Es la Confederación General Empresaria de la República Argentina, una entidad que reúne, como toda entidad de tercer grado, una gran cantidad importante de cámaras, unas 60, 70 cámaras, en la mayoría de los casos industriales. Ajá. La gran mayoría, si bien hay también algo de servicios, pero la gran mayoría industriales, que son los sectores que más golpeados están y los que más reflejan el resultado de estas políticas económicas que se tomaron en este tiempo. Nosotros aquí en Noticias 3.0 habitualmente damos cifras, informes sobre la situación sobre todo del sector industrial en la Argentina. Pero ¿cómo es para un industrial esta realidad que nosotros solamente damos los números? Y están muy bien los números, pero hay un día a día. Y hay un día a día que es tremendo, y es ese en el cual te llaman a la cámara y te dicen que se rota la empresa o que se rota la otra. O es eso cuando vos prendés la televisión y hemos empezado a naturalizar el cierre de empresas en la Argentina. Vos fíjate que de los 24 sectores industriales hay 23 que el año anterior perdieron. Claro. O sea, esto es una locura. Claro. Entonces planteamos un esquema en el cual tenemos tasas con las que no podemos financiarnos, que por otro lado hacen que vos no consumas porque con los intereses que tenés después a la hora de consumir te van secando el mercado. Bueno, es el objetivo de toda política de tasas altas, ¿no? Ajuste, ¿no? Por otro lado tenemos un esquema de tarifas que hacen inviable a algunos sectores. ¿Está bien? Hay sectores, el metalmecánico, el plástico, que realmente los hace inviable tarifas como esta. Y hay otros en los cuales nos afecta más desde el lado de la reducción del consumo que generan esa suba de tarifas. Claro. Tenemos una caída del consumo promedio en los sectores textil, calzado, marroquinería, parte de línea blanca y demás, del 30% un año respecto o sea, este año respecto al anterior. Entonces digo, en este escenario, y tenemos suba de importaciones en medio de todo este escenario. Cuando nos planteamos y vemos lo que pasa en el día a día, lo que pasa en el día a día es producto de todas estas políticas que se tomaron hasta este momento, ¿no? En estos 3 años. ¿Y cómo vive el empresario individual? El hombre que está en su empresa, que por ejemplo seguramente no tiene un gran compromiso político, o tiene alguna opinión, pero no es la política lo que más le interesa. ¿Cómo vive esta situación? ¿A qué le atribuye las cosas que le pasan? Está muy bien la pregunta. Hoy ya lo entienden entiende que es la política, y eso si querés es lo positivo que ha pasado en este tiempo. A ver. Que empiezo a encontrar un empresario que entiende que más allá del esfuerzo individual que sé que hicieron, más allá de las inversiones que sé que hicieron, porque me ha tocado recorrer muchos sectores pymes de diferentes rubros, y las máquinas, o los fierros como decimos nosotros, están, y las inversiones estuvieron, y se compró maquinaria y mercadería, y se apostó, pero va mucho más allá de la decisión individual, y empieza a entender que hay un contexto que no lo favorece, y empieza a entender, y por eso se compromete, que tiene que participar activamente de las políticas productivas. Ajá. Y eso no va solo desde lo gremial, digo, desde las cámaras. Claro. También va desde su hacer político, si querés. Claro. Es un desafío, si querés, para todos nosotros transformar al empresario en un sujeto político. Claro. Y responde, decir, como dice Martín Fierro, no hay como el peligro para refrescar a un mamao. ¿Reacciona a esto? Sí. Yo veo que empieza a reaccionar, que empieza a comprometerse, porque además lo que te decía, la realidad del día a día es muy difícil. Cuando vos tenés que suspender un turno, cuando vos tenés que reducir un día la jornada, cuando tenés que hacer suspensiones porque no aguantás más. Porque no hay más. Cuando, otro tema acá es el tema de la FIP, cuando el año 2017 hubo 250.000 embargos a empresas pymes, y el 2018 se calcula que aumentó un 20% más, no están los números todavía. Lo que quiero decir es esto. En ese día a día, elige entre pagar salarios, pagar impuestos, pagar tarifas. Y la verdad es que vivir eso, claro. Ver, muchos de los que hablan y gobiernan no le vieron la cara a un tipo cuando lo tienen que suspender. Claro. Jamás. Claro. No tienen la más mínima idea de lo que es decir no tengo trabajo. Claro. No tienen la más mínima idea de lo que es cuando el empresario llega a la fábrica y dice, ¿qué les invento hoy? Porque el pyme no tiene intermediarios, es el dueño y los trabajadores. Aparte, el pyme no fugó la plata a Panamá, ¿eh? Además. El pyme la puso acá y hoy se la está comiendo.
El problema es que además ya se comió en estos 3 años, porque fue un escenario de constante caída. 2018, bueno, ya fue tremendo, y 2019 vemos cómo va. Pero vino así para muchos sectores durante estos 3 años y medio. Hoy ya no tiene dónde sacar, ¿eh? Claro. O sea, este es el día a día que el funcionario por ahí no ve, no entiende, no comprende, porque no vive en la realidad que vive un tipo que tiene Y entonces que te hago generar una pregunta, empleo. ¿no ve, no comprende o no le interesa? Yo creo que tienen otro proyecto que no incluye a la industria. Ajá. Y ahí sí se dirime desde la política. Esta es otra discusión. Vos decís que no le interesa a la industria, no está en el plan. Mirá, yo puedo enojarme con las políticas que se toman o con el proyecto de país que se está llevando adelante porque me toca estar del lado de la industria. Tal vez si yo estuviera del lado financiero y estuviera ganando dinero, o estuviera del lado de los servicios, fuera una parte de una energética, por ahí estaría contento con este proyecto. Pero es un proyecto. Y en este proyecto se planteó desde el principio que el modelo era Australia, que el modelo era Chile, países sin industria. Claro. Pero países con muchísimo, en el caso de Australia, muchísimo menos habitantes. O sea, un modelo Australia no alcanza para toda la Argentina. Sobre todo en un país, no solo por la cantidad de gente, sino por un país donde, para bien, para mal, es otra discusión, pero ha pasado el peronismo. Que en términos de industrialización habrá habido 1000 problemas, pero en términos de industrialización, sentó una bandera que no tiene, si querés, otros países del resto de Latinoamérica, a excepción de Brasil, ¿no? Y en condiciones incluso distintas a las de Brasil, las de Argentina, en ese proceso de industrialización. Y totalmente donde distinto. El capital extranjero ha tenido menos participación que en la Bueno, Argentina. está bien, pero ahí hay una historia. Cuando Getúlio Vargas decide trasladar la renta del café a la industria. Claro. La discusión, si querés, de la 125, que acá tuvimos hace 10 años, Brasil la tuvo hace 60. Y sumale a eso 50 años de proteccionismo. Claro. Andá a vender a Brasil. Vas a ver cómo se te vencen los certificados, vas a ver cómo pone medidas arancelarias, para proteger a su industria. Y entonces, Ariel, ¿qué ven ustedes? ¿Qué proponen? ¿Cuál es la idea que ustedes le elevarían a un nuevo gobierno? Sí, porque a este se las elevamos todas, ¿eh? Este es el gobierno cafetero. Claro. Es un gobierno que vas y no te da un café, te da 2, te da palmaditas, te trata bien. Ahora las importaciones siguen subiendo, el consumo sigue cayendo, las tarifas se van por las nubes y las tasas están al 70. Te siguen dando palmaditas y el empresario no se la cree. Entonces sí, hoy le planteamos a todos los candidatos que hablan de unidad, que si no se unen atrás de un proyecto industrialista, de redistribución del ingreso, de un esquema de crecimiento colectivo, la sociedad se los va a llevar puestos, porque esa unidad se empieza a dar desde abajo hacia arriba. Entonces si los dirigentes que se plantean un esquema de unidad para empezar a levantar nuevamente a Argentina en términos industriales, no lo hacen atrás de un programa y de un compromiso con esos programas, yo creo que la sociedad, se los va a llevar puestos literalmente, porque hay situaciones que ya no se soportan más. ¿Ustedes estuvieron, Ariel, en la manifestación que convocó tanto los sectores pymes como el movimiento obrero hace una Nosotros semana? fuimos artífices de eso. Ajá. Y esta fue una gran diferencia. Eso fue un Contá, hecho notable, si querés. En diciembre, el 6 de diciembre del 2018 se hace una manifestación de pymes, unas 1000 pymes de todas las cámaras, nos juntamos, yo pertenezco a Cegera, pero había otras entidades también. Fuimos a presentar un petitorio a todos los diputados en el Congreso de la Nación. A partir de esa presentación se elaboró un proyecto de ley durante esos 3-4 meses y una movilización junto a la CGT. Fueron las pymes las que le pidieron a la CGT, a los gremios industriales de la CGT, que estaban más comprometidos por ahí que la CGT en su conjunto. Misma, claro. Fue muy importante el papel de la UOM, fue importante el papel de los gremios industriales para que se hiciera una marcha. Y en esa marcha no solo se mostró una marcha absolutamente contundente en defensa de la producción y el trabajo, el eslogan era unidad, producción y trabajo, sino que además se presentó un proyecto de ley elaborado por las pymes de emergencia, que contenía un esquema de tasas más bajas, administración de comercio exterior, una gran moratoria, diferentes puntos que no son medidas estructurales, sino de emergencia. Las medidas estructurales las llevamos, las proponemos a todos los candidatos que se planteen un proyecto alternativo a este. A mí me sorprendió porque en esa manifestación que estamos hablando, Ariel, no solamente vi gente como ustedes, como gente de las pequeñas y medianas empresas,
Lo vi a Acevedo, el presidente de la UIA. No, yo a Acevedo no lo vi. Al que vi. Yo lo vi, ¿eh? El que vi participó muy activamente de eso. No, pero Acevedo sí está en un rol. A ver, hacia adentro de la UIA también hay ruidos. Y hay mucho ruido dentro de la UIA. Y hay ruido porque la cúpula de la UIA, esencialmente conformada por las grandes empresas, estuvo apoyando a este gobierno abiertamente. Pero hacia adentro, lo que le iba pasando a los sectores pymes que están adentro de la UIA, claro, es que se le iban cerrando las fábricas. Entonces eso genera un ruido hacia adentro. Ahí tuvo una participación muy activa Moretti, en la cual, que es un vicepresidente tercero de la UIA, claro, que le venía hablando ya de todo lo que venía sucediendo y que entiende que tiene que poner al empresariado, pyme, no importa la entidad que sea, pero sí unirse para decir, muchachos, hasta acá llegamos. Yo he tenido muchas reuniones con él en las cuales nos planteamos que a partir de las coincidencias que tenemos Cejera, la UIA y algunas otras entidades pyme, trabajar en esas coincidencias. Y la coincidencia es volver a tener un país industrialista, un país que genera redistribución. Vamos a ir a un corte, Ariel, y te dejo para el siguiente bloque dos cuestiones. Una, ¿cómo ha incidido en el mundo empresarial todo este tema de los cuadernos y eso, por un lado? Y por el otro, ¿cuál sería el programa mínimo que ustedes pedirían de un gobierno que intente retomar el camino de la industrialización? Pero vamos al corte y después hablamos de eso. Ya venimos, no se vaya de Noticias 3.0.